está planteado, más o menos va a salir en términos normales la operación. El problema va a empezar en el 2014. ¿Y por qué va a empezar en el 2014? Mire, el problema es que en el 2014 se acaba el plazo de gracia, entonces hay que empezar a pagar capital e intereses de los créditos que se tienen. Este año nada más se van a pagar 285 millones por concepto de intereses. Mensuales. No, anuales. El gasto anuales, total de servicio a la deuda son 285 millones por todo el año. Pero el próximo año hay que empezar a amortizar los créditos. Y Que por son el como otro, otros 300 anuales. más o menos yo calculo que cerca de 400 millones. Abonar al capital. Abonar Sí. el capital más los intereses. Los intereses, Entonces empieza a subir. En lugar de 285, pues a lo mejor estaremos hablando de 700 o 800 millones de servicio de deuda. Por el Sin otro lado, contar la deuda de corto plazo que pudiera contratar el próximo año. Ese es claro, otro, que es otro cantar. pero al final de cuentas, este año todavía tuvo la posibilidad de ejercer la bursatilización de los 6,000 millones de pesos que entra recurso fresco que le va a permitir hacer obra, que yo espero que se haga la obra contemplada, programada y que no se distraiga para otros fines. Pero el año que entra no va a haber ninguna posibilidad, no va a tener ningún margen de maniobra el gobierno, el Estado, para adquirir un crédito vía bursatilización, o sea, vía emisión, certificados no va a tener, porque ya tiene comprometido el impuesto sobre nómina, que es el ingreso más fuerte que tiene como ingreso propio el gobierno del Estado, que son cerca de 1.400 millones de impuestos sobre nómina. Ese ya está comprometido para hacerle frente a una emisión de certificados bursátiles que se hicieron. Los ingresos de carreteras pues, están comprometidos con esos 6,000 millones. Entonces, ya no hay manera de obtener créditos nuevos. Entonces, significa que la operatividad del 2014 es en la que se tiene que estar empezando a planificar desde ya. Es decir, estos 500 millones de pesos deben de servirle de colchón para el siguiente año. Y esperemos que lo hagan, que se apliquen realmente en este plan de austeridad. Aunque las cifras que han manejado todos los secretarios, pues cuando tú las sumas, pues dices, pues esto no suma 1,000 millones, o sea, por más que busca uno, no le encuentra uno 1,000 millones de pesos por ahí. Lo que decía Javier Pizarro es muy cierto, o sea, haciendo un análisis de números muy gruesos, en eso estamos hablando, o sea, no era tan difícil hacer el análisis para encontrar que había una incongruencia en hablar de 1,000 millones de pesos de ahorro cuando tuve las cifras que estaban hablando. Y entonces no hay más posibilidades de obtener otros 500 o 600 millones de pesos más que recortar obras. Podría ser eso. Porque a mí me estaban hablando de que hay un déficit mensual de 400 millones de pesos en gobierno del Estado. Déficit en el aspecto de solventar esa obra sí, pública. Es decir, de solventar sus gastos, que en lo general les hacen falta 400 millones de pesos al mes y que se puede calcular que al año traerán un déficit de alrededor de 4.800 millones de pesos y que eso explica en parte por qué el gobierno del Estado batalla y pospone los pagos a sus proveedores, a muchos proveedores. Sí, miren, es un hecho que las finanzas del gobierno del Estado están sujetas a muchas presiones. Y una de las presiones fundamentales es la cantidad que se destinan a la educación. O sea, el asunto que el gasto educativo... Estaremos pagando eso, Memo, lo de las 35,000 plazas en educación media superior. No, el problema es que la sección 42, o sea, el sistema estatal de educación, es muy costoso y proporcionalmente el Estado con sus ingresos propios no alcanza a cubrirlo. Es decir, destinando todos sus ingresos propios, no paga la educación.
sin meter otro gasto. O sea, y todavía tiene que pagar el gasto operativo de la burocracia gubernamental. Entonces, no lo paga, no lo alcanza a pagar. O sea, porque la federación nada más le da para pagar el sistema federal, es decir, a la sección octava, que eso sí viene etiquetado vía aportaciones desde el presupuesto federal, pero el subsistema estatal no. Ese es el gran pleito que han tenido algunos estados, concretamente Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Zacatecas, que son los estados que más le invierten a la educación. Están más o menos como de 12 a 15 puntos por arriba de la media nacional de lo que destinan otros estados a educación, partiendo que hay estados que no aportan un centavo. Por caso concreto, Querétaro y el Distrito Federal, que no aportan un centavo a la educación. Gastan lo que la federación les da, nada más. Nada más, exactamente. Y ese ha sido el gran problema, y ese ha sido el gran pleito de la inequidad que hay para Estamos los hablando de estados. educación básica, ¿verdad? Educación básica, Sí. obviamente. Porque luego en la educación superior... Obviamente el DF sí Chihuahua le metió. también le metió mucho. Pues estamos hablando, por ejemplo, que las dos universidades se invierten más de 2,000 millones de pesos en las dos universidades. y es que aquí va otro, tiene origen esto, si quiere vamos a un corte, regresamos con esto, pero Sí, pues porque ya veo allá Chuy que está muy, sí, ya está con la tijera en la oye, ya está con la tijera y con el hacha más bien. Ya, vamos a un corte comercial y regresamos y luego seguimos ya con la expresión. Sí, estamos comentando un asunto que me parece interesante, que es, estamos hablando, dice Guillermo Lagunes fuera del aire, que y luego Javier lo secunda, de que este gobierno pues hizo harakiri desde la campaña, cuando la discusión sobre la tenencia de vehículos La tenencia de las placas. y la disminución en el precio de las placas, ahí perdió en el primer año, para 2011 perdió alrededor de 1,000 millones de pesos. Así es. Y yo le estoy diciendo, bueno, pero lo que están tratando de ver si con los chuecos pueden agarrar algo de dinero, y los dos coinciden en que la regularización es un asunto federal y que lo que están tratando es de ver cuánto les toca. Así es. Pero los vehículos causan derechos vehiculares. Sí, claro, eso es una fuente ya directa. Y entonces ya podemos hablar de, no sé, entre 300 y 500 millones de pesos de derechos vehiculares. No tantos. No, Unos 200 millones por el número de vehículos chuecos. Mira, yo quería tocar el punto que se quedó don Guillermo con lo del gasto educativo, porque me parece que Sí, sí, ahí adelante, viene sí. Estructuralmente una carga muy fuerte para el ejercicio, para el presupuesto de Chihuahua, que en otras circunstancias, si no tuviera ese gasto, sí tendría unas finanzas sanas, porque además es una de las entidades que mayor recaudación propia tiene. Muy por encima. Creo que es la más alta, la ¿no? más alta, de 28%. Sí. Que es altísima para el estándar nacional. Bueno, pero este problema viene desde el famoso proceso de descentralización educativa. Nos descentralizan responsabilidades, cargas, pero no dinero. Es que es de ahí de donde viene el grueso de este problema. Y don Guillermo lo planteó en términos muy claros cuando habla de que esto significa, es la explicación de esos 4,000 a 7,000 millones de pesos que el Estado podría destinar a obra pública y que se ve obligado a destinarlo a educación, a ese subsistema estatal, porque eso no está presupuestado. Estamos hablando del amparado por la sección 12 del magisterio para El que... 42, La 42, perdón. Ese no está amparado en las partidas federales. Esa es la carga. Ahora, desde la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades, ¿verdad? Instituciones de Educación Superior, se viene discutiendo cómo establecer un principio de justicia para que el gasto
educativo sea equitativo entre las entidades federativas, porque ya lo puse. Chihuahua es